En este video vamos a describir el procedimiento a seguir para obtener la programación de obra de nuestro proyecto y los documentos complementarios como son la curva S, los calendarios valorizados de avance de obra y los calendarios de recursos. Vamos a desarrollar nuestro ejemplo considerando diferentes escenarios que ocurren durante el desarrollo de nuestro proyecto, como pueden ser: número 1. Programación de obra para licitaciones o expedientes técnicos, donde no se ha definido la fecha de inicio de nuestro proyecto. Número 2. Programación de obra previa al inicio de ejecución del proyecto, cuando ya conocemos la fecha de inicio de ejecución del proyecto y las fechas de valorización. Número 3. Programación de obra para control de avance semanal. Para proceder a elaborar la programación de obra de nuestro proyecto, es recomendable contar previamente con nuestro presupuesto prácticamente desarrollado por completo y verificar que el monto total del presupuesto sea el mismo al que se observa descrito en letras. Para verificar esto, ingresamos a la hoja de presupuesto y mostramos la vista previa de la hoja resumen, como podemos verificar en este caso. Es posible, como veremos más adelante, realizar modificaciones a nuestro presupuesto y actualizar luego estas en nuestro diagrama Gantt. Abrimos la ventana de programación haciendo clic en la pestaña de programación. El primer paso es ingresar la cantidad de cuadrillas para calcular la duración de cada una de las actividades. Debemos recordar la definición de NC, que significa número de cuadrillas. Viene a representar cuántos grupos de trabajo vamos a utilizar para la ejecución de esta actividad, con lo cual conseguimos reducir el tiempo de trabajo a mayor número de cuadrillas. Por ejemplo, esta actividad que dura 9 días para una sola cuadrilla, podemos ver que ahora tiene una duración de 5 días. Continuamos de forma similar a todas las demás actividades, considerando que este es un procedimiento iterativo. ¿Qué significa? Que posteriormente volveremos a modificar esta cantidad de cuadrillas para obtener un plazo acorde a lo que necesitamos. También es posible modificar manualmente la duración de cualquier actividad, como en este caso. Le colocamos 6 días. En situaciones donde sea necesario, de esta forma nos calculará un valor teórico del número de cuadrillas. Podemos desplazarnos en esta lista, que puede ser bastante extensa, presionando la rueda del mouse y desplazando hacia arriba o abajo según sea necesario, y continuar ingresando la cantidad de cuadrillas del resto de actividades. Ahora vamos a proceder a exportar el listado de actividades con su correspondiente duración al programa MS Project. Para esto presionamos en el botón exportar a Project. Esperamos algunos segundos mientras se envía la información. Ahora podemos ver el nuevo archivo de Project con la información del presupuesto. Si no les aparece de forma automática la ventana de Project, pueden presionar en el botón de la aplicación en la barra de tareas de Windows para poder visualizar la ventana. Guardamos nuestro archivo, presionamos archivo, guardar,
Nos dirigimos a nuestra carpeta, programación de obras, nueva carpeta, programación para licitación, por ejemplo, y lo grabamos con el nombre programación diagrama Gantt. Ahora que tenemos la lista de actividades en Project, procedemos a ensamblar la secuencia constructiva o ruta crítica de acuerdo a la naturaleza del proyecto y a la experiencia del proyectista. Tenemos disponible diferentes formas de vincular las actividades. Por ejemplo, colocamos el cursor sobre la barra de una de las actividades y la arrastramos hacia la actividad que continúa. Procedemos de forma similar con el resto de actividades. La otra alternativa que tenemos para vincular actividades es utilizar el comando vincular tareas. Como podemos ver, la tecla de acceso rápido es la combinación control más F2. Procedemos de la siguiente forma. Seleccionamos la actividad precedente. Nos desplazamos con la rueda del mouse hasta ubicar la actividad que continúa. Presionamos la tecla control y picamos sobre la actividad. Como podemos ver ahora, ambas actividades se encuentran seleccionadas. Ahora procedemos a presionar la combinación de teclas Control más F2 y podemos ver que se ha creado el vínculo entre ambas actividades. Procedemos de igual forma con el resto de actividades. Seleccionamos la actividad precedente, presionamos la tecla Control, seleccionamos la actividad que continúa, la combinación de teclas Control más F2 y tenemos creado el vínculo entre ambas actividades. Y así de forma sucesiva. También podemos modificar las propiedades de los vínculos. Por ejemplo, seleccionamos esta actividad, doble clic para abrir la ventana de propiedades. Nos colocamos en la pestaña de predecesoras y podemos seleccionar el tipo de vínculo. Por ejemplo, colocamos CC, comienzo, y podemos postergar el inicio de la actividad, la cantidad de días que necesitamos, 2 días por ejemplo, aceptamos y podemos ver que ha cambiado el tipo de vínculo para casos donde sea necesario. Podemos volver a modificar el número de cuadrillas y enviar nuevamente la información a Project utilizando el comando actualizar Project. Con esto se actualizarán los nombres de las actividades y la duración. Esto de forma iterativa hasta conseguir que el plazo de ejecución sea el adecuado. Cuando tenemos proyectos con un plazo de ejecución bastante extenso, en lugar de utilizar la herramienta de zoom, es recomendable hacer doble clic en la escala de tiempo, nos colocamos en la pestaña de nivel inferior y cambiamos el contador a un número mayor,
en este caso puede ser 4. Aceptamos y podemos ver que se ha reducido la escala de tiempo sin distorsionar el formato de la barra. Podemos regresar a un número más corto y podemos así cambiar la escala de tiempo para poder trabajar de forma cómoda. Podemos ver aquí un desfase entre el inicio del proyecto y la escala de tiempo. Para modificar esto, hacemos lo siguiente: presionamos en la pestaña Proyecto, seleccionamos la opción Información del proyecto y modificamos la fecha de comienzo del proyecto por el primer día de cualquier mes. Aceptamos. Con esto conseguimos que se alinee la escala de tiempo con el comienzo del proyecto. También podemos modificar la duración de cada actividad de forma manual, como en este caso, para actividades que cada profesional considere conveniente. Una vez que hemos definido el plazo de ejecución del proyecto y la fecha de inicio, podemos calcular la curva S y los calendarios valorizados. Procedemos de la siguiente forma. Utilizamos el comando obtener fechas para extraer la información desde Project hacia el programa, pues es esta información la que se utilizará para elaborar los calendarios valorizados. Podemos ver la fecha de inicio, fecha de término del proyecto, la duración del proyecto y la duración de cada una de las actividades. Podemos utilizar la opción curva S, ¿sí? Y podemos ver la curva S de avance valorizado de nuestro proyecto. Podemos imprimir o exportar a Excel para guardarla en la carpeta de programación. Guardamos, seleccionamos la carpeta, programación de obras, y la guardamos en la carpeta programación de licitación. Curva S valorizado. De igual forma, podemos generar la curva S de horas hombre. Exportamos a Excel. La guardamos en la carpeta del proyecto. Con el nombre curva S por horas hombre. Podemos también generar nuestro calendario valorizado de avance de obra. Como nuestro proyecto tiene una duración de 90 días, lo ha calendarizado en 3 periodos de 30 días. Podemos ver también los porcentajes de avance mensual y acumulado. Guardamos nuestro archivo en la carpeta de programación, licitación, calendario valorizado de avance de obra. Cerramos.
Generamos a continuación nuestro calendario en base a horas hombre. Podemos ver cada una de las actividades con su metrado, la cantidad de horas hombre por unidad y el parcial de horas hombre de cada actividad. Con esto obtenemos el avance calculado en base a horas hombre. Guardamos en nuestra carpeta de programación de obra calendario de avance por horas hombre. En base a estos porcentajes es que se calcula la curva S de horas hombre, como podemos ver aquí. Por último, podemos generar el calendario de recursos. Como podemos ver aquí, el listado de materiales calendarizado según periodos de 30 días. Guardamos, lo colocamos en nuestra carpeta de programación, calendario de utilización de recursos, a partir del cual se pueden generar otros formatos complementarios a solicitud del cliente. Si necesitamos generar calendarios con periodos de 15 días, procedemos de la siguiente forma. Nos dirigimos a configurar calendario, cambiamos el periodo de 30 a 15 días, aceptamos y volvemos a generar todos los reportes. Por ejemplo, la curva S, que ahora pasa a ser de cada 15 días, los calendarios valorizados, donde podemos ver periodos de 15 días, podemos guardar y de forma similar volvemos a generar cada uno de los reportes Una vez se ha definido la fecha de inicio del proyecto y los días de corte o cierre de valorización, procedemos a actualizar la programación de obra y generar los calendarios actualizados, también conocidos como calendarios fechados. Vamos a asumir para este ejemplo que la fecha de inicio de nuestro proyecto es el 13 de enero y la fecha de cierre de cada valorización es el 25 de cada mes. Lo primero que haremos será duplicar la carpeta de programación que hicimos para la licitación y realizar las modificaciones correspondientes. Abrimos el navegador de Windows, nos dirigimos a la carpeta de programación de obra, copiamos y pegamos la carpeta utilizando control C y control V. Cambiamos el nombre de la carpeta por programación de obra actualizado. Ingresamos a la carpeta con doble clic y abrimos nuestro archivo de Project. Procedemos ahora a cambiar la fecha de inicio del proyecto. Presionamos en la pestaña de proyecto y luego a información del proyecto. Modificamos la fecha de comienzo al día 13 de enero.
Aceptamos y podemos verificar que se han desplazado todas las actividades. Modificamos ahora la escala de tiempo. Hacemos doble clic sobre la escala de tiempo. En la pestaña Nivel intermedio, cambiamos la casilla Etiqueta a la opción donde se observa el mes y año. Nos ubicamos luego en la pestaña Nivel inferior. Cambiamos la etiqueta a la opción donde se observa 01, 02. También cambiamos el tamaño a 90% y aceptamos. Podemos ver que la escala de tiempo es ahora la adecuada. Podemos ahora guardar los cambios en nuestro archivo. A continuación, volvemos al programa y presionamos en la opción Obtener fechas. Para extraer la información de Project, podemos ver el inicio y duración del proyecto, así como las fechas y duración de cada actividad. Procedemos luego a presionar en la opción Configurar calendario. Presionamos en la opción Fecha fija de cada mes y escribimos el día 25 como se nos ha solicitado. Podemos observar las diferentes opciones disponibles. La elección dependerá de la fecha de valorización que solicite el cliente. Ahora aceptamos. Finalmente, volvemos a generar cada uno de los reportes y reemplazamos los archivos que se crearon con anterioridad. Por ejemplo, la curva S. Podemos observar las fechas de inicio y corte de cada valorización. Exportamos a Excel. Reemplazamos el archivo anterior. Lo mismo hacemos con la curva S de horas hombre. Volvemos a generar el calendario valorizado. Aquí podemos observar las fechas de inicio del proyecto y el día de corte 25 de cada mes. Podemos observar los tiempos de cada periodo de valorización y el plazo final de obra. Guardamos el archivo, reemplazamos el calendario que generamos antes. Y lo mismo hacemos con el calendario de horas hombre y el calendario de recursos. Cuando nos solicitan realizar el control de avance de obra mediante reportes semanales, es necesario también generar todos los formatos de la programación de obra con fecha de corte semanal, que corresponderá al día previo
a la fecha de presentación del reporte o reunión semanal. Vamos a asumir para este ejemplo que el día de corte serán todos los jueves de cada semana. Lo primero que haremos será duplicar la carpeta de programación que hicimos al actualizar la programación de obra y realizar las modificaciones correspondientes. Abrimos el navegador de Windows, nos dirigimos a la carpeta de programación de obra, copiamos y pegamos la carpeta programación de obra actualizado utilizando control C y control V. Cambiamos el nombre de la carpeta por programación de obra semanal. Ingresamos a la carpeta con doble clic y abrimos nuestro archivo de proyecto. No será necesario realizar ningún cambio al archivo en Project, puesto que la fecha de inicio y duración del proyecto siguen siendo válidas. A continuación, volvemos al programa y presionamos en la opción Obtener fechas para extraer la información de Project. Procedemos luego a presionar en la opción Configurar calendario. Presionamos en la opción Día de la semana y seleccionamos la opción Jueves de la lista desplegable. Aceptamos para cerrar la ventana. Y finalmente volvemos a generar cada uno de los reportes y reemplazamos los archivos que se crearon previamente. Por ejemplo, la curva S, podemos observar las fechas de corte semanales, exportamos a Excel y reemplazamos el archivo previo. También generamos la curva S por horas hombre, el calendario valorizado, el calendario por horas hombre y el calendario de recursos. Se debe tener en cuenta que es posible que durante la ejecución del proyecto sea necesario realizar otras modificaciones al cronograma en Project para situaciones especiales como reprogramaciones de obra, ampliaciones de plazo, paralizaciones, adicionales de obra, etc. Es importante tener en cuenta que se ha de mantener la misma cantidad de partidas en el presupuesto como en el archivo en Project. Si es necesario insertar o quitar una o varias partidas en el presupuesto, se deberá también insertar o quitar las mismas partidas en el archivo en Project. Una vez terminadas las modificaciones en Project, se ha de regresar al programa y presionar en el comando Obtener fechas. Luego, configurar las fechas de corte según el caso.
sea mensual, semanal y por último volver a generar todos los calendarios y curvas S como se mostró previamente.